Hoy vamos a hablar de la mujer piadosa. Bueno, porque la gente habla de las mujeres hoy y la gente habla de las madres y nosotros queremos poner una postura de dónde viene eso, hablar un poquito de la historia. Yo recuerdo que cuando éramos jovencitos en la iglesia, un día como hoy había mucha poesía y recuerdo un trozo, ¿verdad?, de una de esas poesías que yo declamaba porque yo pertenecía a un grupo de poesía coreada. Eso se ha perdido ya, ya no hay poesía ya casi así, de la forma como se hacía. Yo espero que el canto tampoco desaparezca, porque en el cielo va a haber canto también. Y una estrofa más o menos decía: oh Madre Santa, donación divina, por ti palpitas fuerte el corazón, pues tú transformas en rosal la espina, la amarga pena en celestial canción. Por ti renace la ilusión perdida, despierta el alma por su dulce voz. Por ti gozamos esperanza y vida, y el corazón por ti se eleva a Dios. Es más larga, pero la voy a dejar hasta ahí, para no equivocarme. Así que esa parte sí yo me acuerdo. Y como parte del mundo, por ejemplo, nosotros lo celebramos en República Dominicana al final de mayo. Eso tiene más sentido en República Dominicana porque ya es tiempo de cobro, y entre otras cosas. Y tanto en Estados Unidos como en Argentina. Bueno, en Argentina es en noviembre. Y en Estados Unidos, segundo domingo, algo así, de mayo. O sea que cada cosa tiene su tradición y costumbre. Yo no sé si decir que vamos a celebrar la importancia de las madres más que el día de las madres. Porque todos los días son de la madre, del padre, de los hijos, de los amigos, de los esposos, de las esposas. Vamos entonces a decir que vamos a celebrar la importancia de las madres. Y celebración, lógicamente, es una de las celebraciones más antiguas. En muchas culturas incluso se asociaba a lo divino, y por eso ustedes notan que entre la cultura greco-romana había una mezcla en honor a Rea, madre de Júpiter, Neptuno y Platón, y también entre los egipcios había a Isis, había como una relación de madre y entre otras cosas, y eso lo han querido también implantar dentro del cristianismo. Bueno, para que ustedes vean, en los Estados Unidos comenzó a celebrarse el Día de las Madres el segundo domingo de mayo y fue aprobado por ley en el gobierno de Wilson en el año 1914. Eso fue el otro día, eso no hace tanto. En la Biblia tenemos ejemplos de mujeres y modelos que el Señor las reconoce. En la Biblia no existe un día de celebración para las madres, pero sí en la Biblia existen ejemplos. Y eso es lo que yo quiero traerle a ustedes. Ejemplos de madre, de piadosa, y eso es lo que quisiéramos que se quedara en el ánimo de todos nosotros. ¿Saben ustedes que en República Dominicana el primer lugar donde se celebró el Día de las Madres fue en Santiago? Y comenzó con dos mujeres, una de Tamboril, que era la esposa de Horacio Vázquez, 1926, y es la que escribe el himno de las madres, doña Trina de Moya de Vázquez. Doña Trina de Moya, que escribe el himno, ¿quién como una madre con su dulce canto, etcétera, etcétera, nos disipa el miedo, nos calma el dolor, con solo brindarnos su regazo santo, con solo cantarnos palabras de amor? De ella aprende el niño, todo lo cantábamos en la escuela esa. Tenía un trasfondo muy católico, porque hay unas estrofas ahí que yo la tengo por ahí. Pero aquí se comenzó doña Trina de Moya y también Ercilia Pepín. Fue ella quien comenzaron diciendo, por ejemplo, propusieron vestir de rojo o blanco. Así fue. Por ejemplo, el que tenía la madre fallecida podía vestir de blanco y el que la tenía viva que vistiera de rojo. Y así entonces traía un clavel, una azucena. Bueno, eso se celebró por primera vez en República Dominicana, en Santiago. Así que eso llama la atención.
El primer ejemplo, sin embargo, como yo le decía, de madre piadosa es la madre de Jesús. Es interesante ver la familia de Jesús. Nosotros no debemos ver a María sin restarle ni añadirle nada. Lo que dice la Biblia. Ahora, usted tiene que reconocer que en esa familia se criaron, esos muchachos se criaron bien. Se criaron oyendo la palabra de Dios. Para los que no lo saben, en la Biblia, aparte de Jesús, hay dos hermanos de Jesús que escribieron libros. Santiago y Judas, no el Iscariote, Judas, el hermano del Señor. Es bueno porque Judas es un nombre común. Como hoy en día, que alguien se llame Judá o Judas. Judas nadie se lo va a poner, pero Judá sí se lo pone. Así que nosotros vemos en los evangelios que María no ocupa una situación especial, un pedestal. Pero sí la Biblia dice y resalta quién era María. Ese asunto de ponerlo por encima del Señor y por encima de Dios mismo vino en la Edad Media. En la Edad Media alta, que es la baja. Ahí fue que comenzó esas cosas de poner a María como si fuera madre de Dios, cuando en realidad no debe decirse que es madre, porque es una herejía. El Señor, Dios no puede tener madre. Ella es madre de la parte humana, en este caso de Jesús. Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina. Entonces utilizó a María como un vehículo importante para nacer, para que Jesucristo naciera, en este caso. Así que las palabras de ella son más elocuentes. Por ejemplo, en Juan, cuando la fiesta de las bodas de Caná de Galilea, que fue el primer milagro que el Señor hizo, no nos dice quién eran los que se casaban, no nos dicen cuál fue las bodas, pero sí nos dicen que se acabó el vino y había dificultad. Se ve que se servía vino también. Hoy en día la gente le toma, lo que sí la Biblia prohíbe es embriagarse. Hay que tener cuidado con eso. Pero en Juan 2:5, María dijo lo siguiente. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es posible que invitaran a la familia de Jesús, porque María estaba ahí. Así que es interesante ver eso también. En Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se consumara el matrimonio. Pero recuerden que el desposorio en la Biblia era un compromiso tan importante que era como estar casado. Lo único que no se había consumado, pero ya socialmente ustedes estaban casados. Por eso José no quería públicamente decir que María estaba embarazada, sino que en secreto la iba a dar un repudio, porque usted dice, pero ellos no estaban casados. Sí, pero era tan importante que hasta había que hacer una carta de divorcio cuando se relacionaba con el desposorio, como le llamaban a esto. Era más que un compromiso, era ya, usted está seguro, usted para la sociedad está casado, como quien dice. En el 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dejarla, decirle, bueno, vamos a dejar esto. Y por eso hay una intervención sobrenatural. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor, versículo 20, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lógicamente tenía que prepararlo, tenía que aparecer algo milagroso, porque José no se iba a tragar eso. De que ven acá, ¿cómo es posible? Entonces Dios tuvo que aparecérsele con el ángel Gabriel. Y porque era algo muy especial. Aquí la idea es, aunque en los libros en inglés, no sé por qué los norteamericanos, cuando hablan de esta doctrina, hablan del nacimiento virginal de Cristo. Sin embargo, lo correcto es más seguro decir la concepción virginal de Cristo. En este caso sobre María. Pero los libros en teología y todo dicen el nacimiento virginal. Pero la idea es que las dos cosas, es verdad, nació virgen María, pero al mismo tiempo la concepción fue el milagro. El milagro fue que el Espíritu Santo hizo que el Señor naciera en el vientre de María. O sea que María era un vientre subrogado, o sea, de alquiler, pero con una familia y un esposo que era muy importante. En este caso fue Dios quien lo hizo. Dice Lucas capítulo 1 y verso 26. Al sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ya ustedes vieron los resultados porque lo leíamos aquí, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No era simplemente que era María, sino de dónde venía. Todo esto era muy importante, por ejemplo, en la genealogía que aparece en Mateo. Ustedes se dan cuenta que Mateo sí enfatiza mucho, aunque Lucas también habla de la genealogía, pero lo más importante era el contexto de Mateo, que era así un público judío que tenía que decir precisamente que el Señor Jesucristo venía de la descendencia de David, para poder ser el sustituto de David. Y como lo dice en el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es una controversia grandísima, porque si aquí está hablando de que Jesucristo tiene que heredar el trono, el Señor Jesucristo murió. Entonces, ¿cuándo va a heredar el trono? Cuando venga en su segunda venida, pero habla del trono de David, que fue una promesa que le hizo en segunda de Samuel. Pero bueno, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Comenzará, para muchos nosotros entendemos esto que se refiere al reino terrenal, y su reino no tendrá fin. Al reino entonces, vamos a decir que seguirá por los siglos de los siglos. Es verdad que hubo conflicto en la vida de Jesús con su familia. Quien mejor registra este incidente es el mismo Lucas, y se ve que, pero era un incidente que normal, en una casa donde lo llevaba. Cuando lo llevaban para el templo, en una casa siempre hay un niño, pero había confianza. ¿Dónde buscaron a Jesucristo cuando se perdió, cuando fueron al templo? Ellos pensaron que venía con la multitud, o sea que había cierta confianza. Pero al no llegar tuvieron que devolverse. ¿Y dónde encontraron a Cristo? Haciéndole preguntas a los principales maestros de su época. En el templo. No estaba jugando y haciendo moriqueta por allá, por Jerusalén, sino que estaba haciendo algo interesante. Ellos no entendieron mucho eso, y muchas de las cosas que pasó con el Señor, ellos lo guardaban en el corazón. Muchos creen que Lucas entrevistó a María, por los detalles que aparecen ahí. Recuerden que Lucas no anduvo con el Señor. Lucas era discípulo de Pablo, pero Lucas es el historiador por excelencia de todo el Nuevo Testamento cuando menciona emperadores, da fecha, lugares, menciona nombres de personas históricas que usted puede verificar en qué año fue. Eso lo hace Lucas porque es un solo tomo, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Pero hay otros pasajes de la Biblia donde se ve que en un momento, en el libro de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 35, fueron donde el Señor y le dijeron que su familia lo busca. No sé si recuerdan ese episodio en Marcos capítulo 3. Tal vez el contexto es un poquito más difícil, pero dice, el Señor responde en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Y por qué vino ese argumento? Bueno, dice que vinieron después sus hermanos y su madre, en el 31 de Marcos 3, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Usted sabe por qué Jesucristo no podía no salir? No era que él tenía problemas con la familia. El problema es que estaban diciendo que él estaba siendo poseído por un espíritu inmundo. Entonces la misma familia fue como para ver, ven, vamos a llevárnoslo. Como que él perdió el control. Y entonces el Señor no podía. Si ustedes notan los versículos anteriores, por ejemplo, qué sé yo, se agolpeó la gente en Marcos 3:20. No quiero ampliar eso porque no es el texto, pero bueno. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, los suyos, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Entienden el contexto?
¿Por qué el Señor no podía acceder a que vino la familia a buscar? No, no, no. Mi familia es que hace la voluntad de mi Padre. Él no podía hacerlo porque le iba a dar oportunidad a sus enemigos a que pensaran que tenía problemas. Y por eso él concluye diciendo lo que dice el 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Interesante que mencione a su madre también. Y es importante que lo diga porque el Señor Jesucristo lo está diciendo. Mostrando con esto que el verdadero discípulo de Cristo abarca una relación espiritual que trasciende a lo familiar. Y ofreciendo a todo aquel que cree en Él y que, dirigido por el Espíritu Santo, está en capacidad de vivir una vida de obediencia a Cristo. Y ustedes tienen que ver todo el contexto de este pasaje. Marcos 3:20, Marcos 3:21 y ya lo vimos. ¿Cuál es la característica de María? Yo creo que ustedes se lleven la verdadera, lo que la Biblia presenta sobre María. Nosotros no hablamos mal de María. Nosotros no decimos nada que la Biblia nos diga. Ahora, déjenme decirles una nota importante. Si el Señor escogió a María para hacer el vientre para que naciera Jesucristo, no podía ser una persona que no fuera piadosa, que no fuera un ejemplo. Tenía que coger un ejemplo, tenía que tomarlo. Y una familia donde... Y tenía que ser descendiente de David. Y el Señor Jesucristo era descendiente de David por José y por María también. Interesante todo eso. Miren ustedes que estaba en el desposorio, o sea que ya estaba lista para casarse. La Biblia dice que era muy favorecida. El reino de su hijo no tendría fin. Y también dice que se iba a sentar sobre la casa de Jacob. O sea que es importante reconocer que María cumplía los requisitos también que la ley exigía para que naciera el Salvador. Porque ahí hay una cita del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías capítulo 9, donde nos dice, y también hay una alusión al pacto que Dios hizo con David, que no iba a faltar quien se sentara en el trono de David. ¿Qué nos enseña María? Dios sigue escogiendo hoy mujeres que le sirven en todo lugar, como lo hizo con María. Tal vez piense en linaje que no tiene, pues tú dices, no, pero espérate, María era descendiente de David, pero María era pobre, no era una cosa, y ustedes dirán, pero era descendiente de reyes. Solamente tiene que estar usted en la familia de Dios. En este caso ya usted cumple los requisitos, y para estar en la familia de Dios hay que conocer a Cristo como Señor y Salvador. En María se cumple la mujer virtuosa con hijos piadosos. Y un esposo trabajador que la honra y la aprecia por lo que se ve. ¿Sabe quiénes estuvieron en la genealogía de Jesús? En cuanto a mujeres, hay 4 mujeres. Con María son 4. Oigan los nombres que yo le voy a decir. Tamar. Y te dice, Tamar, bueno, sí, Tamar, que tuvo que disfrazarse de prostituta para tener un hijo con Judá para no perder la descendencia. Eso está en la genealogía del Señor Jesucristo. Son de esas cosas que uno dice, ven acá. Raab, y el apellido todo el mundo lo sabe. Raab la ramera, en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe que Raab era la mamá posiblemente de Boaz o la abuela de Boaz? ¿Y sabe quién era Boaz? Otra mujer se casó con Boaz, extranjera, una moabita, Ruth. Y por último, María. 4 mujeres. Pero cuando nació el Salvador, esa mujer, María, era especial en ese sentido. No era como Raab la ramera, no era como Tamar, pero el Señor preparó todo para que fuera una realidad. Ahora, ¿pero por qué yo menciono eso? Porque tal vez tú dices, bueno, pero yo tal vez no soy tan dichosa como María. O tan dichosa, pero sin embargo en la genealogía del Señor hay de todo. Porque soberanamente Dios puede escoger a quien le dé su gana y ponerlo para su gloria. Oiga bien, póngase en el carril. Solamente usted tiene que decir, Señor, yo estoy en tus manos. Haz conmigo como tú quieras, como dijo María. Cúmplase en mí tu voluntad, haz lo que tú quieras. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Qué aprendemos? ¿Qué otra cosa podemos entonces aplicar? Los errores del pasado se repiten cuando se le hace madre de Dios a María y no madre de Jesús. Entonces le quitamos la honra a Cristo cuando se hace a María superior. No, porque si tú vas por la mamá y le pides, entonces el hijo
No, eso no es así en la Biblia. El que responde es Jesucristo. Eso no es así, no es como la gente lo tiene en su mente. Es como la Biblia lo presenta. María, repito, era una mujer piadosa y en base al que llama fue escogida para que naciese el Salvador del mundo. Hoy también el Señor sigue llamando mujeres para tareas importantes, entre ellas estás tú. Dios te llama a servirle, a hacer la obra. Y todo lo que tú tienes que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo que ella dijo, dice en Lucas. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Porque hay que tener fe para decirle al marido, yo estoy embarazada, pero no es de ti, pero fue el Espíritu Santo. Ven acá, espérate, me hable claro. Vamos a hablar, María. Yo me voy de aquí, yo soy un hombre buena gente y todo, pero no abuse. Entonces tuvo que venir un ángel y hablarle a José para que entendiera esa realidad, porque eso obligatoriamente tuvo que hacer eso. Un segundo ejemplo de piedad aparece en Priscila, una mujer que trabajó con el equipo con Pablo. Nunca se menciona sola en la Biblia, siempre al lado de Aquila. Oye, hay pareja que uno no la puede concebir sola, Aquila y Priscila. O sea, el esposo y la esposa. O sea, hay gente que usted no puede verla y que no, ese es fulano. No, todo el mundo menciona a la esposa o al revés. A veces se intercalan. A veces se dice Priscila y Aquila. Una vez creo que se dice. Normalmente se dice Aquila y Priscila. Águila y viejecita. Porque la contractura del nombre de Priscila, Prisca, significa viejita. Y Priscila significa vieja. Entonces se usa en ese sentido. Dice en Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila. Mírenlo ahí. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Y qué fue lo que hizo esa gente? Que todas las iglesias tienen que dar gracias. Acogieron a Pablo, lo cuidaron. En su casa, eso está en Romanos, en su casa se predicaba la palabra. Interesante eso. Conocían con precisión el camino del Señor. ¿A quién escogieron ellos y le enseñaron los caminos más claramente? Dicen Hechos 18:26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿A quién fue ese? Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Apolo, que tenía una elocuencia y un verbo tremendo, pero no dominaba bien el concepto de la salvación. ¿Quién sabe? No sabemos. O por lo menos una doctrina muy cardinal, importante, que esa pareja de esposos la puso a su lado y le dijo, mira, está bien lo que está haciendo, te felicito, sigue así, pero vamos a arreglar esto. Qué interesante que en la iglesia también hayan parejas como Aquila y Priscila o Priscila y Aquila. Sabían mantener la privacidad porque lo llamaron aparte. Su casa se utilizó para la obra, como dicen primero los Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora es que todo hay salones y edificios, pero las iglesias antes eran casas. En la casa de fulano. La mayoría de las iglesias evangélicas aquí comenzaron en la casa de alguien. Y ahí era que comenzaba la predicación y después, y ya no cabían, vamos a buscar un local, es así. Bueno, así eran las primeras iglesias. Y más en tiempos de persecución, donde no había muchos edificios ni mucho menos. Así es que, ¿qué aprendemos de otro ejemplo de una mujer en la Biblia, de Priscila? El Señor prepara mujeres como la viejecita, como Prisca. Abrió su casa, participó en el consejo de Apolo, pero Él no ha cortado su plan para ti tampoco hoy. En segundo lugar, necesitamos más Prisca. Lo estoy acortando en cada uno porque ya yo le tengo confianza ya. No digo Priscila, Prisca. Donde ustedes lo buscan van a encontrar que también aparece Prisca. Necesitamos más Prisca en cada una de nuestras iglesias. En tercer lugar, trabajó en equipo. No apacó el papel de su esposo. Usó su casa para la obra de Dios. No fue un estorbo para la obra. No, en mi casa no. Ay, estos muchachos que vienen a escuchar la palabra. No. Y habló con Aquila y dijo, no. Esto es un problema. Yo la tengo arregladita y tengo que estar limpiando. Hay gente enredada. Ellos quieren que se predique, pero no.
Mi tiempo es privacidad. Y hay gente así, dice, como una persona que dijo que quería dar clase bíblica, pero los domingos en la tarde no, porque antes eran los domingos en la tarde que salíamos a dar clase bíblica por los barrios, donde quiera. Y yo no, los domingos es para descansar. Entonces, ¿qué día tú puedes? No, yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué día es que tú quieres dar clase bíblica? Pues dar a los sábados entonces. Pero ya ustedes saben cómo han cambiado los tiempos. Trabajó en equipo, repito, no opacó el papel de su esposo y usó su casa para la obra de Dios. Esto también se puede. Vamos a ponernos en la disposición de honrar a nuestro Dios. Un tercer ejemplo en la Biblia es Jocabet. Hay una hija mía que se llama Jocabet. En Argentina parece que la desencantan con el nombre, pero yo quiero decirle que ese nombre es muy bonito. El significado de su nombre es Jehová es gloria o glorioso, o Jehová es honor también. Madre de Moisés, que tuvo el mérito de esconder su hijo por 3 meses con el riesgo que significaba para su familia, pero actuó en fe y Dios le bendijo. Y eso es importante. Cuando no pudo ocultarle más, averiguó bien, porque no fue a lo loco que ella lo puso en el río Nilo, no. No fue en el Nilo, fue en un ramal del Nilo que llegaba a donde estaba la reina bañándose. Y mandó a su hija Miriam, María, a que cuidara todo el camino, a ver que llegara a un buen lugar. La calefacció con brea preparó una canasta impermeable, vamos a decirlo así. La echó al río Nilo, o uno de sus ramales, que llegaban cerca del palacio. Y nada más y nada menos que la hija del faraón se enamoró de ese muchachito. Y lo grande es que se acercó la niñita y dijo que le busco una nodriza. Le buscó la madre para que lo amamantara. ¿Qué le parece? Qué interesante todo eso. Una diosidencia muy interesante. Así que, ¿qué aprendemos de Jocabet? Su nombre no aparece de una vez en el relato de Éxodo. Aparece por primera vez en el capítulo 6. Usted está leyendo que la mamá de Moisés, la mamá de usted camina y camina. El papá se menciona de chepa, pero la mamá se menciona. Lo que sí es hermoso es su actitud ante el peligro y su confianza en Dios. Se nos muestra al ponerlo en un carrizal a la orilla del río Nilo. En segundo lugar, Dios soberanamente, como todo lo que hace Dios, le tenía preservado un lugar a ese muchacho que más tarde se convirtió en libertador del pueblo de Israel. Este es Moisés, que fue educado y preparado para que recopilara el Pentateuco. Yo no lo digo, no soy yo que digo que Moisés escribió el Pentateuco. El que lo dice es Jesucristo, como también habló Moisés. Y eso es importante también. Yo sé que dicen cualquier cosa, pero yo no me voy a meter en eso. Lo que sí es importante es que este hombre educado, como dice Charles Swindoll, en la Universidad del Sol, yo no sé si había una universidad que se llamaba del Sol, pero él le pone así, en la Universidad del Sol en Egipto, y recibió la educación élite de su época, y Dios lo preparó 40 años ahí. Luego el Señor dijo, no, tú no estás preparado todavía. Y tuvo que salir huyendo porque un egipcio le estaba golpeando a un israelita y a él le salió la vena de su pueblo, su orgullo de su pueblo, y dijo, no, pa. Y en el forcejeo, en la lucha, mató al egipcio, lo enterró y pensó que nadie lo vio. Y los mismos israelitas fue que le dijeron, pues tú quieres hacernos como hiciste con el egipcio. El hombre salió huyendo y se fue 40 años al desierto, diciéndose a sí mismo, yo no soy nadie. Y luego vino que Dios tuvo que convencerlo para que volviera. Y duró 40 años dirigiendo el pueblo de Israel. 120 años fue el tiempo de Moisés. Y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero la mamá de Moisés era, todo el mundo conoce a Moisés, pero la mamá de Moisés era Jocabet. Sin Jocabet no hay Moisés. Y esto fue quien condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés. Hay un prototipo de ejemplo también de mujer, vamos a decir, piadosa, que muchos las conocemos como mujer virtuosa. Y aparece en Proverbios capítulo 31. Los muchachos debieran aprenderse eso, Proverbios 31. Mire que el libro de los Proverbios es un libro que está escrito, como se dice, en un lenguaje de sabiduría o sapiencial, como le llaman,
poético y sapiencial también. Y en este capítulo 31 es bueno que sepan que del versículo 10 en adelante es que habla de la mujer virtuosa. Y los jóvenes que están aquí deben saber eso, porque este es un pasaje épico en la historia de la Biblia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Solo en la eternidad veremos completamente la bendición que la mujer virtuosa le ha traído a este mundo, porque muchas mujeres han tratado de ver este pasaje de la Biblia, y muchos hombres también. Proverbios tiene mucho que decir sobre la mujer perversa, en los capítulos 1 al 9, y titán, hasta la ramera habla ahí. Y sobre la esposa rencillosa también habla Proverbios del 21 al 25, 24. Pero el libro concluye, sin embargo, con un glorioso tributo a la mujer. Y eso habla de una mujer virtuosa, dedicada, que honra a Dios y da gozo a su familia. Muchos siervos de Dios agradecen a Él por las madres piadosas y esposas consagradas. Lo que hemos tenido ese privilegio en la vida, nosotros debiéramos andar, como decía Juanito Mata, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, agradecidos del Señor. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Gente que se preocuparon por ti, no solamente para que tú nacieras, porque eso ya hoy en día cualquiera hace eso, y hasta lo regalan, sino que se preocupó por ti, que se desveló por ti, que se puso, hizo todo hasta lo imposible para que tú llegaras a ser lo que tú eres hoy en día. Muchos siervos de Dios entonces agradecen esa realidad. Aparte de la decisión de recibir a Cristo, la más importante que el cristiano hace es la selección del compañero de su vida. Pero una cosa, usted puede seleccionar quién va a ser su esposa. Por consiguiente, eso van a ser la madre de sus hijos también. Pero usted no puede escoger quién iba a ser su madre. Esa es su mamá, esté tranquilo, esa es la suya. Usted nació, esa es. Usted puede escoger un amigo. Usted puede escoger un esposo, un novio, lo que usted quiera. Pero un hijo, eso es suyo. Eso Dios se lo mandó y ese es el suyo. Y una madre, esa fue la que Dios le mandó, esa es suya. Aprovéchela. Agradezcale al Señor por lo que le ha dado. Hay gente que sí, tal vez no se han comportado con ser tan virtuosos, pero la Biblia no nos dice a nosotros que tenemos que honrar a nuestra madre si es virtuosa. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. No, pero que mi papá era un borrachón. Hónralo. Tú eres cristiano ahora y ámalo, dale un beso y dile, yo te amo como tú eres. Y él va a ver, ven acá, este muchacho es raro. No, que tiene a Cristo en el corazón. Usted puede hablarle del Señor Jesucristo. Con razón, dice Salomón en los Proverbios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. De Jehová es la mujer prudente, dice Salomón también. Los cristianos no deben unirse en yugo desigual con yugos desiguales, o sea, con incrédulos. Deben casarse en el Señor, como dice, yo tengo el derecho de llevar una hermana por mujer, como dice Pablo, contar que sea en el Señor, ¿verdad? La mujer cristiana que se casa con un inconverso puede arriesgar su vida en el alumbramiento. Como dice 1 Timoteo 2, eso es una manera de aplicar este pasaje. Un amigo de Payán así lo aplica. Wisbe. Este capítulo de Proverbios describe a la mujer virtuosa y hace una lista de sus preciadas cualidades. La mujer sin nombre, pero tiene nombre. ¿Cómo se llama la mujer virtuosa? Mujer virtuosa. En un poema acróstico que aparece aquí, exalta el honor y la dignidad de la mujer, compuesto de las 22 letras del alfabeto hebreo. Esto, porque para los hebreos era más importante el contenido que la rima. Para los latinos muy importante la rima, que tenga la primera con la segunda, la una con la cuarta, la segunda con la... O sea, dependiendo. Yo no sé si usted alguna vez tuvo que escribir poema. Yo concursé una vez en poema y gané el segundo lugar. Hace muchos años en tercero de bachillerato. Pero eso no es así, de que escribí un poema, de que le contaban las palabras, veía si la rima estaba bien. No era que se oyera bonito, sino que tuviera la rima. Claro, los pies forzados son diferentes porque terminan en lo mismo. Al final, como hace Uchilora, que le dicen décima,
pero son pies forzados, como él mismo lo dice. Esta palabra, mujer sin nombre, pero tiene nombre, es la que aparece. Queda definida por una esposa y madre. Virtuoso es un adjetivo y se usa para referirse a fortaleza, habilidad, eficacia, riqueza y valor. Yo le voy a leer algunas versiones, este versículo. La escena aquí es un hogar rico en Oriente Medio y define la vida de ellos, pero también nos deja grandes lecciones a nosotros. Dice una traducción, es muy de fiar, muy leal en todo, lo que le merece la estima, el efecto de su marido. Es una mujer que no ahorra fatiga para cumplir con sus deberes de ama de casa y lo hace de buena gana. No come el pan de ociosidad. Hace todo lo posible para que la finanza doméstica lleve en buen curso como nave de mercader. Con la disección y prudencia que le caracterizan, siempre abre su boca con sabiduría y la instrucción bondadosa está en su lengua. Versículo 26. Nótese que el vocablo hebreo para instrucción no es aquí musar o corrección, sino torat, que significa ley, en sentido de enseñanza. Otra cosa, lo que corona y completa las buenas cualidades de su carácter personal es que teme a Jehová, que es el valor primordial y que da su verdadero valor a todas las demás virtudes. Tiene en su mente el consuelo y la satisfacción de quien cumple con su deber. Es una gran bendición para su familia, dice el versículo. Sus hijos y también su marido se levantan y la alaban. Los versículos 30 y 31 se expresan las reflexiones del poeta sobre la descripción que acaba de hacer de la mujer hacendosa y la lección que desea imprimir en la mente del lector. Porque nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es como se dice, mira, todo lo otro tiene importancia, qué bueno. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En conclusión, la grandeza de una mujer no es en base a los parámetros modernos, sino en base a lo que dice ese pasaje, versículo 30. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Públicamente debería reconocerse la enorme contribución que con sus actividades aporta al bienestar de la comunidad. Dice que en las puertas la gente dice, wow, mire, esa es la mujer. Es por este pasaje que hoy rendimos honor a todas las mujeres, por la gran labor que desempeñan en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. El temor de Dios es lo que diferencia a un creyente del que no lo es. Jocabé, madre de Moisés, es un ejemplo de esto. Dice doña Trina de Moya, de Vázquez, en su himno a las madres, más o menos una estrofa. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial, cantemos a las madres la ternura, el afán y su noble atributo de abnegación sin par. Celebremos todo la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Fiesta meritoria que honramos con ella a todas las madres de la creación. ¿Quién como una madre con su dulce canto nos disipe el miedo, nos calme el dolor? Con solo brindarnos su regazo santo, con solo cantarnos baladas de amor. De ella aprende el niño la sonrisa tierna, el joven la noble, benéfica acción. Recuerde el anciano la oración materna y en su alma florece la resignación. Venid los moderadores del campo a la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos a las madres la ternura, el afán y su noble atributo de abnegación sin par. Bueno, hay muchas estrofas, me falta 1, 2, 3, 4, hay muchas cosas que decir, 5. Lo importante de todo esto es que si usted va a conmemorar algo, sea en las virtudes de la madre, lo que ha hecho por usted. Y si es una madre piadosa, usted tiene doble motivo para dar gracias al Señor. Y eso es lo importante. Y a veces hay hijos que son desagradecidos. ¿Sí? Y hay canciones que por eso han perdurado por el tiempo. Esa canción que es el retrato de mamá, de aquel que no se acordó de su madre, que hizo de todo para llevarlo a la universidad, se graduó y tuvo una casa. Yo no sé, algunos no lo conocen, esas son canciones viejísimas. Y vino un hermano y vino a reprenderle, dice, oye hermano, vino a verte, no quiero que me dé nada, no quiero tu dinero,
Solo quiero ver que entre todas tus cosas no veo, falta una joya, que es el retrato de mamá. Porque ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Entonces, ¿qué te pasó a ti? Ella está allá, ella está en el cielo y te perdona, pero yo, como soy tu hermano, no te puedo perdonar. Así ven la gente, vamos a decir, del mundo lo que es eso. Ahora imagínense cómo lo ve Dios. Dios lo ve en su justa dimensión. Cuando nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por cierto, la mujer virtuosa tenía criada. O sea, que yo no lo hacía todo en la casa. Dije que era la mujer que era un robot y hacía todo. Ella tenía quien la ayudara también. Y era virtuosa. Mire qué interesante. Que Dios nos bendiga a las hermanas. Le hemos traído esto. Y las que van a ser madres un día, porque aquí hay muchos jóvenes, pero que aprendan de antemano que Dios soberanamente es quien escoge a la persona para servirle. Pero usted tiene que decirle y ponerse a la disposición. Señor, heme aquí. Yo quiero servirte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son sal, pero también son luz. Ellas son las que quebrantan los corazones y son que quebrantan la peña, como dice tu palabra. Son dulces como la miel a la boca. Son más preciosas que el oro. Señor, permite que tu palabra y estas mujeres que yo he mencionado de tu palabra y que tú nos has mostrado puedan ser ejemplos para las mujeres de hoy, para las mujeres que vienen mañana y para las mujeres que un día van a ser madres y tienen que cumplir esa función. Te pedimos esto, conscientes de que el mundo tiene una crisis grande y a veces la gente no entiende nada y no sabe cuáles deben ser sus roles y características. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.